¿Cuál es tu identidad? Bendiciones, mis amados. Te habla tu hermano, amigo, predicador Nelson Ogaña. En esta oportunidad no quiero usar muchos tecnicismos o palabras que sean difíciles de comprender, porque este mensaje no solo quiero enviarlo a la iglesia, que normalmente mis mensajes son para la iglesia, sino para todas las personas, por eso quiero utilizar un mensaje sencillo, para que sea un poco más comprensible, ¿no? Sin dejar de un lado la palabra de Dios, que es la única que puede producir en tu vida fe. Hay mucha, pero mucha ignorancia sobre cuál es la condición del ser humano delante de Dios, por el estado en que se encuentra. ¿Cuál es la condición del ser humano delante de Dios? Por el estado en que se encuentra. Muchos creen, ¿no?, que el cristianismo es un conjunto de creencias que tiene una determinada denominación y que cada quien puede interpretar las escrituras según lo que le parece. Y todas las personas, independientemente de la vida que lleven, se van a salvar, independientemente de cuál sea su identidad. Y nada más alejado de la realidad. ¿Qué es la identidad? ¿Cómo definimos esta palabra? Bueno, es el conjunto de rasgos, valores, creencias y experiencias que definen quién es una persona o un grupo y lo distingue de lo demás. Es el conjunto de rasgos, valores y creencias y experiencias que definen quién es una persona. Pero aquí yo no estoy hablando de una identidad personal, ni de una identidad de un grupo, sino estoy hablando de la identidad de la humanidad. Porque una identidad personal puede ser la cédula de identidad, donde en algunos países, no es el caso de mi país, pero en algunos países describen a la persona color de ojo, color de piel, altura, etcétera. Rasgos físicos, muchos rasgos físicos describen en la cédula de identidad en algunos países, no así en mi país. Entonces, no hablo de una identidad personal o de un grupito de personas, sino de la identidad personal. ¿Dónde te identifica Dios? ¿Dónde estás identificado delante de Dios? Entonces, ¿dónde está la identidad de la humanidad? En Adán. El ser humano fue creado perfecto, dice la Biblia en Génesis, que dice Dios, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Adán transgredió el mandamiento de Dios. Dios no creó al hombre en pecado. El pecado es una consecuencia de la transgresión, y por esa consecuencia que entró pecado, entró la muerte. Ahora no solo heredamos su característica física, sino también su condición de pecador. Esa es la identidad de la humanidad. Ese es el estado en que el hombre se encuentra delante de Dios. Caída, corrupta, pecadora, como condición. No es el diseño original. Dios no creó en esencia al hombre en pecado. Dios creó al hombre bueno, perfecto, dice la Biblia. Y dice que era en gran manera bueno lo que Dios había creado. El ser pecador es una condición, no en esencia. ¿Por qué es una condición? Porque puede cambiar. Esa condición de pecador o ese estado de pecado puede cambiar. Aún vivo aquí en esta tierra, delante de Dios, aunque las personas crean que no.
Aunque las personas te sigan injuriando, te sigan maldiciendo, te sigan diciendo cosas tuyas, no hay caso. Lo importante es lo que Dios dice de ti. ¿Cómo y dónde te mira Dios? ¿Dónde estás identificado delante de Dios? Romanos 5:12, para que miremos lo que le acabo de decir. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. El 18. Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación a todos los hombres, así también por el acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Pero no es automático, ojo, no es automático la justificación de vida. El ser justificado es que Dios te declara justo luego de un acontecimiento en tu vida. Pero bueno, ya ese es otro tema. Bueno, el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, del griego hamartolo, adjetivo calificativo, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, del griego dikaio, adjetivo calificativo que describe el estado o la condición del ser humano. Si por un hombre todos los hombres fueron constituidos pecadores, y me dice que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, me está diciendo que mi condición puede cambiar. Está diciendo Cristo, está diciendo la palabra de Dios, el mensaje que Dios dejó. Ahora, me imagino que queréis saber, ¿cómo puedo cambiar mi identidad, mi estado, mi condición de pecador delante de Dios y ser constituido justo? El 17 aquí mismo en Romanos 5 dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Para reinar en vida por medio de Jesucristo, tenéis que recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tenéis que recibirla. Ahora, vos diréis, ¿cuándo se recibe? ¿O cómo puedo cambiar mi identidad o estado o condición? Juan 3 dice, Juan 3:3, respondió Jesús, le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Recordate que cuando nacemos en Adán, nacemos en el mundo físico, nacemos en pecado. Entonces, como nacemos en pecado, el Señor dice que tenéis que nacer nuevamente. Aquí la palabra nacer y de nuevo son dos palabras griegas, genao y anuten, que significa nacer de arriba, nacer de Dios, una nueva naturaleza. Lamentablemente Nicodemo le preguntó al Señor, ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Él pensaba que era un nacimiento físico, biológico, humano, pero el Señor no le estaba hablando de eso. El Señor le dice más adelante, el que no nace del Espíritu o ser engendrado por el Espíritu no puede ver el reino de Dios o heredar el reino de Dios. Quizás estaréis preguntando, pero ¿cómo nacer de nuevo o ser engendrado de arriba?
Bueno, ahí está el detalle. Ahí está el preguntarte cuando algunos te dicen, no, yo no voy a estar metido en una iglesia. ¿Y a dónde te van a explicar lo que la palabra dice? ¿A dónde te van a instruir en la palabra? No tenéis que buscar ministros competentes, ministros que den frutos de justicia. O vas a mirar personas que digan que son cristianos, pero su vida es una vida totalmente alejada de las cosas del Señor. Como en estos días le compartí que un tipo decía que era homosexual y decía que era pastor de una iglesia. ¿Pastor de qué? ¿A quién está guiando ese hombre? ¿A dónde te está guiando? Una persona en esa, ya eso no es un estado, eso viene a raíz de su condición, de su estado, que lo que produce es eso. O la borrachera, o la maledicencia, o la idolatría, o la fornicación, o el adulterio, o en fin. Tu estado de pecado produce que pequéis. Eso es lo que produce tu estado. Eso es lo que produce eso que entró en el hombre, que corrompió la creación de Dios, buena en gran manera. Eso que entró corrompió. No fue algo abstracto, no fue algo, un supuesto, no. Es una verdad activa que está en el ser humano, que produce cosas contrarias a lo establecido por Dios. En toda la humanidad, porque es una mancha, es una corrupción en el diseño original. No es parte inherente de la creación de Dios, es una condición como consecuencia de una transgresión. Es como que si yo le doy una patada a una piedra, sin querer, pues voy a patear un balón y le doy a la piedra, se me va a hinchar el pie. Esa es una condición como consecuencia de haber golpeado algo. Se me hinchó el pie porque me golpeé. O me voy a tomar un vaso de agua, pero el vaso de agua estaba envenenado y yo me tomo ese veneno. Naturalmente yo no tengo ese veneno en mí, entró en mí y me contamina mi cuerpo. Igualmente fue el pecado. El pecado entró en el hombre y corrompió la creación de Dios, corrompió la imagen de Dios, las semejanzas de Dios, la torció. Eso es lo que dice la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de los animales. No, que somos animales racionales, seréis vos, yo soy imagen y semejanza de Dios. Corrupta, sí. El hombre entró corrupción, pero esa condición cambió. Entonces, como te dije, algunos preguntan cómo nacer de nuevo. Ahí está el detalle. Que quiero es motivarte, quiero incentivarte a buscar que te expliquen estas verdades. Y después que te lo explique, fundamentadas en la palabra, fundamentadas con pasajes de la Biblia, a vos te toca llegar a tu casa y ponerte a leer, ponerte a escudriñar, pidiendo dirección de Dios. ¿Qué demanda Dios de mí para yo nacer de Dios? Porque Dios demanda cosas. Porque la salvación es gratis. Vos vas a recibir esa salvación gratuitamente. Pero el pago para que haya para que esté esa posibilidad de que te salvéis, fue gratis. No. Fue la vida del Rey de Reyes. Aquel que tomó naturaleza humana, fue golpeado, fue torturado, fue abofeteado, fue latigado, molido, dice la palabra de Dios, por los pecados. No, si me dijeron la otra vez, no, si Cristo viene otra vez, los vuelven a golpear. La ignorancia es atrevida, hermano. Cristo vino como siervo. Dice, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién fue el que lo sujetó a padecimiento? El Padre, no el hombre.
El hombre lo golpeó porque Dios, ese era el propósito, que pagara la transgresión del hombre. Por eso toma la condición humana, para poder pagar por la transgresión del hombre. Si no, ¿con quién la iba a pagar? No había hombre que pudiera pagarla, porque necesitaba un ser santo, puro y sin mancha, para darnos ahora esa vida nueva en Él. Él tenía que pagar primero por la transgresión del hombre, luego que Dios ¿cómo es la palabra? Luego que el Señor se reconcilia con el hombre, entonces por medio de la obra de Cristo, entonces el hombre puede recibir esa salvación que ganó Cristo por vos y por mí. Y te estaré preguntando, ¿cómo nacer de nuevo? Bueno, te lo voy a dejar de tarea. ¿O queréis que todo te lo den en la boquita y no queréis estudiar nada? Tenéis que leer la Biblia. Si decís que soy cristiano, tenéis que leer la Biblia, porque la salvación es individual. Mire que dice 1 Corintios 15, 21-22, del 45 al 49. Porque ya la muerte entró por un hombre, lo que leímos en Romanos, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que estén en Cristo serán vivificados. Así también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Nosotros recibimos la condición de pecado y de muerte por medio de Adán. Ahora por Cristo, ¿qué vamos a recibir? Si es el dador de la vida. Muerte, no. Vida y justicia. Ser declarado justo delante de Dios. Ya eso ocurre aquí en la tierra ocurre eso. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo es del cielo celestial. Como es el terrenal, así son los terrenales. Como es el terrenal, como es Adán, así somos. Y como es el celestial, así son los celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Promesas de Dios. No de ninguna denominación, no de ninguna congregación, no de ninguna persona. Promesas de Dios, que vas a traer la imagen del cielo, la imagen de Jesucristo. Por tus obras, no, por creer, por confiar, llevando una vida en obediencia a Dios, en arrepentimiento y fe en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo. No es porque vos te pones a regalar algo, no es porque le diste un $10 a alguien, no porque hiciste buenas obras, no. No es por eso. No es por eso que te vas a salvar, porque entonces la salvación sería por obra que vos te las ganáis. No, es por creer, por confiar, por arrepentirte de tu condición, por cambiar, porque el arrepentimiento tiene que ver con cambio, cambiar tu manera de pensar en cuanto a vos mismo, quién soy delante de Dios, cuál es tu identidad de pecador, para que Cristo pueda cambiar tu identidad, para que Dios pueda cambiar tu identidad de pecador a ser declarado justo, a ser justificado, adjetivo, dikaios, justo, que te califica, que describe a la persona, tu identidad. Es cuando Dios te declara justo, te mira justo, porque te coloca en su Hijo. Nacer del Espíritu, nacer de Dios, nacer de arriba. Cambia tu identidad y ya Dios no te va a ver como un pecador, aunque la gente te mire como quiera, como le dé la gana. Que se creen más santos que los demás, que no saben ni lo que están diciendo. Porque el ser humano no se salva por hacer buenas obras ni por creerse nada. Al contrario, las personas reciben cuando entienden cuál es su condición de pecador y que no van a poder cambiar jamás si Cristo no obra en su vida. Contrario, entendemos que nuestra herencia en Adán es de pecador y queremos que Cristo cambie esa naturaleza y nos declare justo delante
de Él para poder vivir una vida en justicia. Porque si la naturaleza de Adán producía pecado, ¿qué va a producir la naturaleza divina en tu vida? La naturaleza de Dios, ¿qué va a producir? Te pregunto. Pecado. Entonces, si vos seguís, si sigue produciéndose pecado en tu vida, entonces no estás en Cristo. Vos podéis saber si estás en Cristo o no, según lo que produzca tu naturaleza. ¿Que vas a ser tentado por tu cuerpo? Sí, pero lo vas a poder derrotar en el nombre de Jesús. Entonces, Cristo es el único que puede darte una nueva identidad. No que vos te identifiquéis con los católicos, no que vos te identifiquéis con los testigos de Jehová, ni con los mormones, ni con los evangélicos. No, esa no es tu identidad. Todos o estamos en Adán o estamos en Cristo. Es la única forma de salvarte. Ahora, a la congregación donde estáis, ¿te están enseñando la verdad? ¿Estáis produciendo vos justicia, tu cuerpo? ¿Querés hacer la voluntad de Dios? ¿Deseáis hacer la voluntad de Dios? ¿Anheláis hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que debería ahora producirse en tu vida. ¿Cometemos errores? Claro, porque todavía ahí está esa consecuencia de Adán en tu vida que produce de vez en cuando cosas para que caigáis. Y el diablo también te tienta. Pero deberías de vivir en victoria, como dice la palabra de Dios. Bendiciones.